Ahí está, grabando, 1, 2, 3, partimos. Entonces estamos hablando sobre métricas del paisaje. ¿Ya? Definir y estudiar métricas del paisaje resulta finalmente súper importante porque de una u otra manera nos permite cuantificar, ¿cierto? Nos permite cuantificar cómo cuantificar el paisaje de una u otra manera, ¿verdad? Y en esa cuantificación, nosotros la hacemos porque nos interesa marcar un antes y un después y poder tener alguna noción de cómo ha ido cambiando en el tiempo este paisaje. Ahora, resulta que cuando nosotros hacemos ese ejercicio, nosotros por defecto, por necesidad, ya dijimos que el paisaje, cuando lo estudiamos, en el fondo nosotros hacemos una representación abstracta de este paisaje. Es súper difícil, si no imposible, conseguir una cuantificación absoluta de todos los componentes del paisaje, ¿verdad? O de todos los componentes que afectan algún elemento que nosotros queremos evaluar en el paisaje, ya sea una especie, una formación vegetacional, un tipo de uso, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, del paisaje real, nosotros tenemos que evaluar patrones, detectar patrones, utilizando técnicas de escalamiento u otras aproximaciones, pero para eso lo que hacemos es que generamos un modelo, ¿verdad? Un modelo abstracto de este paisaje, y este modelo finalmente va a ser representado, porque dijimos que un modelo es una representación abstracta de la realidad, ¿cierto? Entonces, esta representación abstracta de la realidad tiene que hacerse en función de elementos que nosotros podamos manejar. Y finalmente esos elementos que nosotros manejamos son aquellos elementos que tenemos o que usamos en un sistema de información geográfica o con cualquier sistema en el cual nosotros podamos indexar toda la información del paisaje. Entonces, esos modelos en general tienen mucha relación con los tipos de datos que hay en un signo, ¿verdad? Ya sean puntos, un set de coordenadas, ya sea un set de líneas que están unidas, una red, como una cobertura, o bien algún modelo algún raster, digamos, que lo que hace una abstracción continua de una realidad que en realidad no es continua, ¿verdad? Pero esencialmente fraccionamos todo el espacio en una grilla, y a cada celda de esa grilla le asignamos un valor. ¿Ya? Entonces esos son los tres grandes tipos de datos, pero a su vez existen otros tipos de datos también, donde en vez de nosotros poder asignarle un valor a cada uno de estos píxeles, nosotros le podemos asignar una categoría, una clase, ¿ya? Y esos son estos mapas de acá. ¿Ya? A partir de todo ese tipo de mapas, de este modelo del paisaje, nosotros vamos a finalmente cuantificar esta estructura utilizando estas métricas. Ese es el objetivo del ejercicio de medir o aplicar métricas de paisaje. Y en esas métricas vamos a hablar ahora con mayor detalle que existen de distintos tipos. ¿Ya? Lo importante es que tenemos que tener un buen contexto para hacer este análisis, ¿ya? Y justamente el gran problema o uno de los grandes temas es que cosas sobre el paisaje, cosas sobre estos modelos de paisaje, son casi infinitas las que podemos conseguir, ¿no? O las que podemos imaginarnos, ¿verdad? Y cada una va a tener su razón de ser en la medida en que sea relevante para la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, por eso yo aquí les pongo esta cita de este ecólogo de paisaje, que a fines de los 90 dice, oye, ¿saben qué? Finalmente, desgraciadamente la distinción entre lo que podemos mapear, entre lo que podemos poner en un mapa y lo que podemos medir, y los patrones que tienen sentido ecológico, no es muy clara. O sea, en el fondo es una manera de decir, oye, ¿saben qué más? El papel aguanta todo, ¿ya? Entonces, lo que buscamos es poder comprender los patrones o poder llegar a los procesos que originan estos patrones y su interacción, ¿verdad? Y lo hacemos a través de este análisis de patrones de paisaje, a través de estos tipos de datos, de estos modelos, que pueden ser utilizando patrones de punto. A ver,
Quizá me están escribiendo, yo no veo el chat. Aquí, patrones de punto, intervengan porfa con la voz, porque yo no veo el chat cuando si es que ustedes deciden hacerme una pregunta por el chat, yo no la veo aquí porque no está complicada la cuestión. A ver. Ya, ahí lo puse. Ya, entonces, ya, seguimos. Ups, sí. Ya, entonces no olvidar que finalmente nosotros tenemos un modelo de paisaje donde tenemos vectores, donde tenemos puntos que se pueden traducir también en raster, donde tenemos cada una de estas celdas que están ocupadas, o bien patrón de línea, que también puede ser, en el fondo hay dos miradas, hay dos modelos posibles del paisaje. Uno que es pseudo continuo, en el sentido de que el tipo de dato vectorial representa esta experiencia, esta experiencia continua, esta experiencia de gradiente que nosotros tenemos del paisaje, y se representa a través de un mapa vectorial o bien de un raster donde simplemente cuadriculamos todo el espacio, y estas son más o menos las equivalencias entre cada uno de estos datos. Entonces, tenemos el mundo real en un mundo codificado en un espacio pseudo continuo, utilizando un tipo de datos raster. Vamos a tener estas dos representaciones. ¿Se ve mi mouse, cierto? Sí, profe. Pregunto todas las veces la misma cuestión. Entonces, estos tipos de datos continuos y encima lo que están representados son los datos vectoriales, donde pues, se pueden representar parcelas, caminos a través de líneas, ¿verdad? Pero también a través de polígonos o de áreas, también uno puede hacer una clasificación de ese espacio, ¿ya? Por ejemplo, la ciudad A, aquí en azul, en amarillo tenemos, no sé, el condado o la municipalidad, y la ciudad B, y el río que lo separa entre medio, ¿verdad? Entonces, entonces la variación en el patrón espacial de distribución de los recursos en el tiempo se puede estimar a partir de muchas maneras, ¿verdad? Se puede, sobre todo, estimar utilizando estas métricas, y vamos a decir de que existen tres tipos de métricas, para poder evaluar el paisaje. Y estas métricas van a estar definidas en función de qué tipo de información te dan, ¿verdad? Podremos tener métricas que van a ser a nivel de paisaje completo, ¿verdad? Como podría ser la riqueza, y vamos a tener métricas que van a ser a nivel de clase, a nivel de clasificación o de tipo de uso de este espacio, ¿verdad? Y finalmente vamos a tener métricas que son a nivel de parches, ¿ya? De parche individual, ¿ya? Ya. Profe, ¿Sí? ¿cuáles eran las de clase? Las métricas de clase son porque en este modelo de paisaje, nosotros en algún momento hacemos una abstracción, ¿verdad? Tenemos la realidad, tenemos la realidad acá abajo, ¿verdad? Y todas estas capas que están aquí arriba son representaciones de esta realidad, ¿cierto? Y son representaciones que son contingentes al tipo de datos donde nosotros la vamos a hacer real, digamos, ¿verdad? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una clasificación del espacio, una clasificación de los tipos de uso de suelo, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros inmediatamente estamos asignando clases. Entonces, aquí en rojo, por ejemplo, está la ciudad B, que es la ciudad que está, no sé, a la derecha del río, ¿verdad? Y la ciudad A es aquella que está a la izquierda del río, ¿verdad? Y son dos ciudades distintas. Y nosotros, de manera arbitraria, decimos, ok, una ciudad se llama A y la otra se llama B, y es una clasificación que hacemos. Entonces nosotros podemos calcular estas métricas a nivel de clase,
de tipo de clasificación que nosotros hicimos, ¿verdad? O bien podemos calcular estas métricas a nivel individual, a nivel de polígono, de parche en particular, del parche ciudad o del parche manzana. ¿Me entienden? Y finalmente podemos hacer una clasificación a nivel de todo el paisaje. Por ejemplo, un indicador aquí, una métrica de esta representación aquí sería la riqueza de usos, ¿verdad? Entonces la riqueza como métrica de paisaje es igual a 3 en este caso, porque aquí hay 3 usos, y esa sería una métrica definida a nivel de clase. ¿Ya? Ok, entiendo. Muchas gracias. Entonces, muchas veces interesa no solo la distribución espacial o la configuración de este paisaje, sino que nos interesa la escala o la intensidad del patrón, qué sé yo. Para ponerle un ejemplo, cuando clasificamos algún tipo de bosque, ¿verdad? Clasificamos, no sé, a lo mejor matorral, bosque achaparrado, después podemos decir, no sé, bosque de renoval, o después podemos decir bosque adulto. Y esos 3 tipos son clase bosque, pero tienen distinta intensidad en función de la densidad de árboles, del tamaño, no sé, de una variable cualquiera que nosotros estimemos que sea importante consignar. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces nos podemos interesar en esta intensidad del patrón, ¿ya? Pero en las métricas en general, nosotros asumimos esa intensidad y lo que nos interesa es caracterizar la geometría y las propiedades espaciales que representa esa clasificación que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, por eso es que la escala en que nosotros vamos a hacer esa clasificación va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a afectar características de configuración, como por ejemplo la cantidad de borde, el perímetro. Por ejemplo, el largo del borde es súper inflado cuando nosotros tenemos una representación de la realidad con un grano grueso, donde cada píxel, no sé, es de varios kilómetros. ¿Se entiende? Entonces, la escala que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esa representación abstracta de la realidad va a tener un efecto sobre estas métricas, ¿verdad? Por ejemplo, las métricas que están basadas en la vecindad de celdas adyacentes, ¿verdad? Métricas que tienen que ver con qué tan fragmentado está, ¿verdad? También va a ser afectado por el tamaño del píxel que yo voy a considerar, ¿cierto? Porque si no, va a ser muy distinto si yo tengo un mapa con una resolución de 4 kilómetros y voy a evaluar la fragmentación allí, donde cada píxel representa un área homogénea de 4 kilómetros, versus un mapa que tiene a lo mejor, no sé, 30 metros, como podría ser una imagen Landsat, donde aún la resolución es gruesa, pero va, ¿me entienden? Entonces, la pregunta que vale hacerse es, oye, pero ¿hay una variación sistemática? O sea, si es que yo aumento la escala, ¿las métricas van a cambiar de una manera sistemática también? ¿Ya? La respuesta es que algunas sí y otras no. ¿Ya? En este ejemplo, yo no recuerdo si les pasé, ya pasamos por esto. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Creo que no. No, ya. Entonces, las métricas son sensibles a la escala, porque, por ejemplo, imagínense este mapa acá, ¿ya? El de la izquierda. A este mapa le decimos, hay una métrica que se llama el efecto del borde, ¿ya? Y esa métrica, no sé, tiene un valor, ¿ya? Llamémoslo la cantidad de borde, ¿ya? Esa métrica tiene un valor de 0,04, ¿verdad? Si nosotros le sacamos un subset a este mapa, aquí en el rincón inferior derecho, y lo volvemos a mapear aquí en grande, y le volvemos a calcular esta misma métrica, resulta que esta métrica va a aumentar. El efecto del borde sobre el mapa es mayor, ¿ya? Y si le hacemos un subset a este, es decir, que vamos agrandando y agrandando la escala, en realidad la métrica va a ir creciendo junto con eso, ¿verdad? Entonces, si son métricas que tienen que ver, que son, o sea, van a haber métricas que son más sensibles a las escalas que otras, en particular las que tienen que ver con las definiciones de borde o las definiciones que tienen
o todas las relaciones de adyacencia que existen, ¿verdad? En general, el efecto borde va a aumentar cuando uno disminuye la extensión del área estudiada. ¿Por qué? Porque cada borde tiene un efecto mayor sobre el mapa completo. ¿Se fija? Pero, ¿qué quiere decir eso en términos ecológicos? Esa es la pregunta que uno se puede hacer, ¿verdad? Si nosotros mantenemos el grano constante, vamos a disminuir la extensión. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso es un efecto de la escala. Entonces, tratar de comprender exactamente cómo eso cambia es súper importante. Un ejemplo mucho más aplicado. Digamos que yo le pongo un GPS, vamos, todavía no sé si es posible, tengo una amiga que lo hace con teléfonos celulares, pero es posible medir, ponerle un GPS a una hormiga, por ejemplo, o a algún bicho que está forrajeando, y nosotros mapeamos todos los lugares por donde está, ¿verdad? Entonces, si nosotros definimos que este círculo más oscuro, ¿verdad?, en un parche de recursos, cada uno de estos círculos representa un parche de recursos, vamos a ver que estas hormigas van a forrajear y van a recorrer el parche de recursos de una manera mucho más intensiva. Pero ahora, si nosotros separamos esos parches de recursos, ¿verdad?, lo que vamos a ver es que estas hormigas van a ir de un parche de recursos hasta que se les acaba, lo van a explotar y se van a ir a mover hasta que encuentran otro parche y se van a mover a esa escala, ¿verdad? Entonces, el movimiento animal, eso es lo que quiere representar esta gráfica, es justamente una interacción entre el grano del paisaje y el grano perceptual de los individuos que van a explotar ese recurso. ¿Se fijan? Entonces, inmediatamente la percepción del grano de los individuos emerge como un elemento que es súper importante en definir la escala en que se va a hacer este estudio, ¿ya? Y a su vez, entonces, cuando nosotros calculemos métricas sobre el paisaje, ya tenemos que tener eso en consideración. Entonces, las métricas son sensibles a la escala. Otra manera de pensar la escala es con respecto a la resolución temática. Digamos que tenemos un mapa que tiene 9 clases. Digamos que tiene 3 clases de bosque nativo, tiene 3 clases de matorral, o de pradera, hay 3 tipos de pradera y hay 3 tipos de usos antrópicos, qué sé yo, caminos, ciudades y, no sé, sitio de eriazo, no sé, ¿no? Industria. Entonces, tenemos 9 clases, ¿verdad? Y si nosotros le calculamos aquí solo 3 métricas, el número total de borde, el contagión, es decir, la probabilidad de que el píxel adyacente sea de mi mismo tipo, ¿verdad? Y la diversidad según el índice de Simpson, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos este mapa representado por 9 clases, nosotros lo dividimos, y cada una de las clases las fundimos en 2, entonces vamos a hacer 6 clases. Imagínense que este mismo modelo de paisaje, en vez de clasificarlo en 9, lo clasificamos en 6. Resulta que el largo de borde disminuye, pero la probabilidad de que el parche vecino sea de mi mismo tipo, es decir, el contagión, va a aumentar, porque hay menos clases. ¿Cierto? Y la diversidad de Simpson va a disminuir, porque hay menos clases también. Ahora, si esa nosotros la disminuimos en clases, es decir, le bajamos la escala, porque estamos de acuerdo de que de 9 escalas a 3 escalas se disminuye la resolución, ¿cierto? Por lo menos la resolución temática, la resolución de clasificación. Se corta. Me aparece aquí, me dice que mi conexión está media juateando. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Profe? ¿Repito? ¿Sí? Ya, porfa, que se escucha Sí. súper robot. Ya, entonces, lo que les quiero hacer ver aquí en esta diapo es que la escala no es solo espacial, que la escala también es importante con respecto a la resolución temática.
con respecto a la capacidad de clasificación o a la decisión de decir, ¿saben qué? Este paisaje lo voy a clasificar en 9 tipos, en 9 clases, versus 6 o versus 3 clases. ¿Ya? Si cuando nosotros decidimos dividir el paisaje, clasificarlo en 9 tipos de usos, en 9 clases, y calculamos solo 3 métricas. Por ejemplo, la primera, borde total, largo total del borde, nosotros vamos a tener una cantidad de metros bastante grande. Aquí tenemos 500.700 metros. 500.800, o sea, perdón, 500.080. 580.000, perdón, ya no sé ni hablar castellano. 580.000 metros de borde. ¿Ya? Cuando el mapa está clasificado en 9 tipos. Cuando nosotros fundimos 2 tipos y hacemos 6 clases, ¿verdad? Vamos a encontrar que existe un número menor de borde, pero va a aumentar el valor del contagión, es decir, la probabilidad de que el parche vecino sea de mi mismo tipo. ¿Por qué? Porque hay menos tipos, ¿verdad? Y así, y aumentar la diversidad, y disminuir la diversidad de Simpson. Y eso mismo pasa cuando aumentamos, o sea, disminuimos aún más la clase temática, a 3 clases. ¿Ya? Entonces, la enseñanza aquí es que las métricas son sensibles a las... son sensibles a la escala, y la escala expresada no solo en la escala espacial, sino que la escala en términos de su resolución temática. ¿Preguntas? Ya. ¿Cómo uno puede saber cuál es el número de categoría apropiada? Buena pregunta. ¿Quién hizo la pregunta, Agustín? No, Gabriel. Gabriel. Gabriel, ¿cómo saberlo? Yo te diría que una respuesta a eso, existen distintas maneras de saberlo, pero todas estas maneras, que son muchas, digamos, y no una sola en particular, tienen que ver con la pregunta que tú te estás haciendo, el por qué tú quieres clasificar, el por qué tú tienes que definir tipos de usos. Entonces la pregunta es, ¿te hace alguna diferencia tener 9 tipos de usos versus 6 tipos de usos para la pregunta que tienes entre manos? O sea, para la pregunta que te estás haciendo. Entonces, pongámonos, o sea, lo más importante finalmente es focalizarse y comprender cuál es la pregunta de investigación que tú tienes. Ya, tú quieres evaluar, no sé, ¿qué cosas son las que te gustan a ti, Gabriel? Los animales, las plantas, los humanos, las instituciones. Aún no lo decimos. ¿No lo sabes? Dime una cualquiera. No, por el momento. Ya los animales. Los animales. Ya, digamos que a ti te gustan estás preocupado de la conservación de la garza grande. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿cómo ha cambiado el paisaje y cómo le afecta eso a la garza grande? ¿Cachai? Que si esa es tu pregunta de investigación, y yo te estoy inventando una cualquiera, vamos a mapear los humedales de Valdivia y vamos a ver la incidencia de la garza grande en los distintos tipos de usos en Valdivia. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos usos necesito clasificar? ¿Tiene sentido clasificarlo en, no sé, pues uno podría clasificar los humedales en 3, 4, en 5 tipos distintos de humedales? Y los usos humanos también, residencial, canchas de golf, no sé, industrial, ¿verdad? Entonces, si uno está en esa, lo que tenéis que preguntarte es, ¿cuáles son los tipos de uso que son relevantes para esta garza? Porque ¿qué sacáis
contener 10 tipos de usos, donde a lo mejor vaya a tener un avistamiento por uso. ¿Me entienden? Entonces, la pregunta de cuántos tipos y cuál es el número correcto de clasificación está determinado por la pregunta de investigación. ¿Verdad? Por una parte. Y por otra parte, por el tipo de métricas que vaya a usar. ¿Ya? Entonces sigo. Tú puedes tener una descripción de tu paisaje de manera focal, ¿verdad? A nivel de parche. Y cuando tú haces eso, en tu tabla de métricas, o sea, en las métricas que tú vayas a calcular, en la práctica, así para ser súper hiper reduccionista, lo que vaya a tener es que para cada fila va a representar uno de los parches de tu mapa. Y cada parche va a tener una métrica. ¿Verdad? Ahora, cuando tú te interesa localmente, es decir, no todo el mapa, ni cada parche de manera individual, sino que te interesa localmente, lo que tú tienes que hacer es pasar un filtro por la imagen, una ventana, ¿verdad? Y esa ventana lo que va a hacer es que dentro de esa ventana tú vayas a resumir, vayas a calcular una métrica. Y esa métrica probablemente vaya a obtener finalmente un promedio, una desviación estándar respecto de esa métrica. ¿Ya? Entonces, el ámbito de análisis es importante. El ámbito de análisis, ¿a qué me refiero? A si acaso lo que tú quieres es capturar, es describir un aspecto focal de la estructura de parche, en cuyo caso vaya a tener un valor para cada uno de estos parches, ¿verdad? O bien te interesa una descripción de la estructura de vecindad local, ¿verdad? Donde tú resumes la estructura espacial del paisaje utilizando alrededor de una celda, de un píxel focal. Entonces, por ejemplo, el mapa de densidad de borde, que podría ser este mapa de acá rojo, inferior derecho, ¿verdad? Es justamente eso, porque ¿qué es lo que hace? Toma esta imagen y en una vecindad que va a barrer toda la imagen con esa vecindad, con esa ventana, ¿verdad? Va a calcular, oye, ¿cuántos metros de borde tengo aquí? Y lo va a asignar a algún píxel en el centro. Entonces puedes tomar una vecindad de 3×3, ¿verdad? Y decir, oye, ¿cuántos de estos píxeles representa borde de parche? ¿Ya? Y lo asigna al centro del parche. Y lo va a hacer eso por toda la... Entonces finalmente va a tener un mapa de densidad de borde, en este caso. ¿Ya? Y si bien tienes en este caso no tienes una tabla con la métrica, porque cada píxel va a tener una métrica. ¿Ya? Y lo que interesa aquí no es una descripción focal ni una descripción global, ¿ya? Que es finalmente el tercer gran ámbito de análisis que puedes tener. Ya, el tercer ámbito de análisis es justamente esta aproximación global de decir, oye, ya, a ver, ¿cuántas métricas hay? ¿Cuál es la diversidad de tipos de parche que pueden haber? ¿Cuántos usos hay? Y en este caso, tú lo vas a identificar inmediatamente porque vas a encontrar un solo valor para toda tu escena, para todo tu mapa. ¿Ya? Entonces, la pregunta que uno se puede seguir haciendo es, ok, entonces estas métricas, dijimos, están inventadas o se usan para capturar distintos niveles de heterogeneidad. Y esta heterogeneidad tú la puedes calcular también a nivel de celda, a nivel de parche, a nivel de clase o a nivel de todo el paisaje. ¿Te fijas? Eso también podría ser otro ámbito de análisis. ¿Ya? Y lo interesante es que aquí es que entra este otro nivel de análisis que es el nivel de clase, el nivel de resolución temática. ¿Ya? Entonces, dijimos, el paisaje tiene una configuración y una composición, ¿verdad? Las métricas de composición van a ser una descripción de la variedad y abundancia de los elementos. Por ejemplo, en este mapa, lo que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5 tipos de usos
conífera mixta, spruce fir, aspen, matorrales o áreas no forestadas, ¿verdad? Y los parches que corresponden a, que son métricas de composición, son parches del tipo, o sea, son métricas del tipo número de tipos de parche, proporción de cada tipo de parche, equitabilidad o bien diversidad. ¿Ya? Cuando tenemos métricas de configuración, de relación espacial, ¿verdad? Interesan ya métricas que son más bien, que tienen que ver con la distribución del tamaño de parche o la densidad de tamaños de parche, la complejidad de la forma, el área núcleo, la aislación, la proximidad, el contraste. Todas estas métricas que están aquí descritas son métricas de configuración que dan una descripción de cuáles son las relaciones espaciales entre los parches del paisaje. ¿Ya? Estamos claros entonces de que, perdón, estamos claros de que las métricas de configuración son mucho más difíciles de cuantificar porque tienen un carácter que es netamente espacial, depende de dónde está el parche, de qué forma tiene, de qué orientación, de qué tan lejos de otro están, cuán agregado, dónde está el centro del parche. Todas esas métricas que quieren describir esos aspectos de los parches, son métricas de configuración, y en realidad cuando tenemos un mapa que es complejo, que representa un área extensa en el paisaje, no es posible de hacer a mano. ¿Ya? No es posible de hacer a mano. ¿Ya? Por otra parte, existen métricas que son, que podemos clasificar como métricas que son explícitas o implícitas, ¿verdad? Por ejemplo, las métricas a nivel de parche, se pueden adscribir, tú las puedes volver a mapear, asignándosela a cada uno de los parches. Es decir, tú podrías hacer un mapa de tamaño donde la intensidad del color de tus parches tuviera que ver con el tamaño de los parches que ves, ¿verdad? Otras métricas son explícitas espacialmente, pero se refieren, por ejemplo, a relaciones de distancias. Entonces, en realidad no son posibles de adscribir a una parte del paisaje en particular. Por ejemplo, la distancia entre parches, la distancia promedio entre parches, es una métrica que sí tiene que ver con el espacio, pero yo no la puedo representar espacialmente. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque lo que hace es que hace una descripción de las relaciones espaciales entre dos parches que están a una distancia dada. Entonces podríamos buscar una manera de representarlo espacialmente, pero en el fondo son implícitas. ¿Ya? Y finalmente podemos clasificar las métricas como estructurales versus funcionales. ¿Ya? Entonces, estructurales se miden sin referencia a un proceso ecológico, ¿verdad? Y las funcionales consideran la pregunta de por qué lo estamos haciendo. Entonces, esto es súper importante porque, por ejemplo, la distancia entre parches focales, entre parches, digamos que estamos interesados, como Gabriel, no sé, decía, en la garza grande, ¿verdad? Lo que interesa finalmente es comprender la distancia media entre los parches que la garza grande ocupa. ¿Me entiende? Entonces, a partir de ese momento, cuando nosotros podemos definir bien nuestra pregunta, nuestro sistema de estudio, lo que vamos a hacer inmediatamente son calcular métricas que son más bien, que tienen que ver con aspectos, por una parte, funcional de la especie que estamos estudiando, a través del estudio de la estructura del paisaje. ¿Ya? Un ejemplo está en este trabajo sobre el chucao que tiene Tracy Castellón y Katie Sivings, que la Katie Sivings fue, creo que, la profesora de Eduardo Silva. Ellas estudiaron, por ejemplo, las distintas estructuras en el bosque de Chiloé que utilizaban los chucaos.
¿verdad? Entonces, justamente para tratar de comprender y generar hacer mapas de uso de este rinocríptido, ¿ah? Y tratar de comprender un poco cuáles son los parches importantes para el chucao y de qué formas tienen. Entonces, parches potenciales que podían ser unidos a través de corredores, y entonces para eso, ¿qué es lo que hicieron? ¿Ah? Ellos estudiaron el comportamiento del chucao en distintos tipos de hábitat para poder informar, ¿ah? Y generar mapas de distintos tipos de parches que pudieran ser relevantes para el chucao. ¿Ya? Entonces, algunas métricas que son funcionales versus estructurales son, por ejemplo, la identificación de parches focales, ¿ah? Donde tenemos una vecindad ecológica, o bien áreas de influencia, las áreas núcleos, ¿ah? O bien el contraste entre parches, que también podrían ser funcionalmente importantes para la especie. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya, voy a ir saltándome aquí. Entonces, hay algunas consideraciones que son importantes de tener en cuenta. ¿Ya? Primero, es que cuando nosotros hacemos un estudio de métricas, ¿ah? Lo que queremos hacer es cuantificar la estructura, y para eso necesitamos, ¿ah? Como dicen los mexicanos, a huevo, necesitamos sí o sí reducir la complejidad de la configuración espacial a unos pocos valores. Y en eso consiste aplicar métricas en el paisaje. Justamente en representar de una manera sucinta cuál es la estructura y la configuración del paisaje. Entonces, para eso es que tenemos que tener en cuenta todos estos otros factores. ¿Ya? Entonces, las consideraciones son primero, ok, define tu objeto de estudio, ¿ya? ¿Por qué estás evaluando el paisaje? ¿Verdad? Comprende tu método de estudio, ¿verdad? Expónete al lugar donde tú vas a aplicar estas métricas, ¿verdad? Y luego piensa en cuál es el sentido de esas métricas que tú quieres utilizar. Y en particular aquí interesa comprender un fenómeno, ¿ah? Un fenómeno que empieza a aparecer como importante, porque son tantas cosas las que podemos calcular sobre el paisaje o medir, que uno se puede preguntar, oye, pero esto que estoy midiendo, digamos, por ejemplo, el largo de borde, ¿verdad? O la densidad de borde con respecto a la distancia entre vecinos, la distancia promedio entre vecinos, de parches del mismo tipo, ¿tienen alguna relación? ¿Estoy realmente midiendo cosas distintas del paisaje cuando yo mido densidad de borde y mido la distancia entre parches vecinos del mismo tipo? ¿Qué creen ustedes? Abro el micrófono. Densidad de borde y distancia promedio entre parches del mismo tipo. Vamos. Tiro un nombre. Busco aquí en la lista. Krishna Luer. Bueno, se imaginarán entonces que es súper desanimante hacer clases así, chicos, les digo al tiro. No me voy en mala, pero es muy fome. Ya que son tantas cosas las que se pueden medir sobre los parches, hay que tener cuidado de no volver a medir lo mismo, ¿verdad? Y cuando medimos la densidad de borde, es evidente que tiene una relación muy cercana con la distancia entre parches, ¿verdad? Y eso se llama redundancia, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es, en realidad son bien pocas las cosas fundamentales que se pueden medir sobre los parches, aunque se pueden obtener muchas métricas. Lo que tú puedes medir son distancia entre parches, largo del borde, área del borde, contraste, densidad, ¿verdad? Pero todas esas cosas dependen de la forma y del tamaño de los parches, ¿no? Entonces, más que evitar la redundancia, yo diría que hay que lidiar con ella, ¿ya? Y lo que hay que buscar es máxima parsimonía,
¿Conocen la palabra parsimonía, chicos? ¿O parsimonia? No sé cómo. No, sé lo que yo vale no, hacer. profe. No, yo no lo conozco. ¿Alguien la ha oído que me pueda dar un empujoncito? ¿Qué es ser parsimonioso? Es como ser calmado y equilibrado, ¿o no? Calmado, equilibrado, ¿verdad? Una persona que sopesa, que evalúa con cuidado, ya. Pero esa no es exactamente la acepción más rigurosa de la parsimonia en biología, por lo menos en ciencia. ¿Ya? Hay una definición que es casi matemática de la parsimonía. Y la parsimonía se aplica cuando tú tienes que resolver un problema, tú resuelves un problema con más o menos parsimonia, ¿verdad? Y lo resuelves con más parsimonia cuando tienes una actitud calmada, ponderada, medida, ¿verdad? Pero sobre todo, cuando tú llegas a la resolución de tu problema en el mínimo número de pasos posible. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo yo no me doy 3, 4, 5 vueltas para resolverlo, sino que la explicación para este problema se resuelve en la medida en que tengo el mínimo de supuestos asociados. ¿Ya? Entonces, Efectivo, ¿no? hay alguien que está hablando que no le escucho bien. Más fuerte o más cerca al micrófono. Estoy preguntando si tiene... ¿Aló? ¿Me ¿Sí? escuchan? Sí, acércate un poquitito al micrófono, un poquito. A ver, me voy a sacar los audífonos. ¿Ahí me escucha? ¿Sí? Ya, estaba preguntando si eso tiene que ver como con la efectividad o no. Bueno, supuestamente las explicaciones parsimoniosas o las explicaciones que tienen más parsimonia son más creíbles. Porque si yo te tengo que decir que en realidad la mosca tiene estos ojos compuestos porque evolucionó el ojo de 27.000 veces y no de un ancestro común, entonces es mucho más sencillo decirlo que evolucionó de un ancestro común. ¿Verdad? Entonces es una explicación que adquiere mayor validez. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos cuando elegimos métricas es tratar de decidir sobre cuál métrica usar de la manera más sencilla posible, más parsimoniosa. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver ahora cuando vamos a estudiar la redundancia. O sea, les voy a poner un ejemplo bien concreto sobre la redundancia, que de una u otra manera es opuesta a la parsimonia. ¿Ya? La otra consideración es que necesitamos tener súper claro el marco referencial con que vamos a interpretar ecológicamente los valores de las métricas que tenemos. ¿Ya? Redundancia, imagínense, existen supuestamente dos tipos de redundancia. Hay una redundancia que es inherente, que es propia a los sistemas, y una redundancia que es empírica. Por ejemplo, la métrica del tamaño promedio de parche, mean patch size, el tamaño promedio de parche se calcula tomando el área total de nuestro sitio, sitio de estudio, y dividirlo por el número total de parches, ¿verdad? Y ese es el tamaño promedio de los parches, ¿verdad? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Quiero un sí o un no? O no cacho. ¿Sí? Ya. Esa es la métrica de tamaño. Pero la densidad de parches, ¿cómo se calcula? ¿Y a ver, pensemos primero en qué representa. El tamaño de parche promedio representa como si yo tomo un parche al azar en mi paisaje, representa el parche, el valor, el área que ese parche debiera tener, ¿verdad? Ese es el área promedio. ¿Cierto? Ahora, la densidad de parche.
que se calcula tomando el número de parches y dividiéndolo por el área, ¿representa qué? Representa cuántos bordes voy a tener si es que yo elijo un lugar particular del mapa, ¿verdad? Y esas dos acepciones, esas dos representaciones, esas dos medidas del paisaje son totalmente distintas entre sí. Queremos pensar, ¿verdad? O creemos que son distintas. Representan aspectos del paisaje que son distintos. Pero sin embargo, lo que miramos, cuando lo calculamos, una es el recíproco de la otra. En el fondo estamos tomando los mismos datos para obtener esa métrica. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, esta redundancia, porque en el fondo son los mismos datos, es lo mismo, ¿ah? ¿Representa realmente, es capaz de representar, es capaz de capturar algo distinto del paisaje? ¿Me entienden? ¿A qué se refiere con algo distinto? Claro, porque en un caso tú estás representando, ok, el tamaño promedio de un parche. Y en el otro tú estás representando la densidad de parches. Entonces la pregunta es si la densidad de parche es una medida, es una métrica que es independiente del tamaño de parches. Claro que no. Claro que no, porque se obtiene a partir de las mismas medidas. De hecho, una es el recíproco de la otra. Por lo tanto, estás midiendo la misma cosa. ¿Cierto? Entonces, a pesar de que pareciera tener una significancia ecológica distinta, en la práctica no lo tiene. Y es absolutamente redundante. Es inherentemente redundante. Es parte del sistema mismo. Entonces, si tú me dices, si tú vas a un estudio y le dices, oiga, ¿saben qué? En realidad, la fragmentación, la fragmentación del bosque para el monito del monte en este parque o en su propiedad es tan evidente que cuando nosotros tomamos dos medidas, dos métricas, el tamaño de parche promedio y la densidad de parche, las dos nos dan, nos confirman que la fragmentación existe. Y le hace mal. Entonces, claro, como dice Bárbara Lara, estoy mirando el chat, dice, a partir de una puedes obtener la otra. Entonces, en el fondo, no son dos evidencias distintas. Esas dos métricas no son independientes. Son redundantes. ¿Ya? Otra manera de mirar la redundancia es la redundancia empírica, ya aquella redundancia que nosotros, cuando producto de un experimento, en este caso el área núcleo, ¿verdad? El área núcleo, al aumentar el área núcleo, debiera disminuir la densidad de borde. Pregunta respecto de esto. Esto igual es importante porque cuando ustedes calculen métricas sobre su paisaje, se tienen que preguntar, oye, ¿estoy calculando cosas distintas? Entonces, no está mal usar el tamaño promedio y la densidad de parche. Yo no les quiero decir que, oh, no mezclen esas dos métricas. Porque uno podría interpretarla ecológicamente de manera distinta y uno podría tener una razón ecológica para utilizar esas dos métricas al mismo tiempo. Pero tenemos que tener súper presente que son dos métricas que son redundantes. Y esto podría pasar con un montón de otras métricas. Entonces, ustedes se lo tienen que preguntar cada vez que miren una métrica. ¿Ya? Entonces, producto de eso, uno también se puede preguntar si estas métricas están asociadas unas con otras. Entonces, solo hay un número finito, como yo les decía, de mediciones primarias posibles de obtener a partir de los parches. Por ejemplo, el tipo de parche, el área, el borde y el tipo de vecindad. Yo diría que esas 1, 2, 3, 4
mediciones primarias, entre comillas, ¿no? Son todas las que uno puede obtener de un paisaje. ¿Podrían haber alguna otra ahí? No sé si a alguien se le ocurre algo más que se le pueda medir al paisaje. ¿Puede ser el Entonces, perímetro? perdón, Laura, ¿Me escucha? ¿estáis lejos? ¿Se escucha? Ahí sí. ¿No? Sí, ¿Hablo? se escucha. Que pregunto si puede ser el perímetro. El Como perímetro, relación pero el entre- perímetro tiene que ver con el borde, ¿no? Sí. Bueno, claro. Sí, el perímetro es una medición primaria, digamos. Una medición de borde. ¿Ya? Pero piensen qué otras cosas uno podría medir, ¿verdad? Pero lo importante es que ya que son solo 4 tipos, y hay mucho más de 4 métricas posibles de calcular, entonces existen maneras alternativas de representar la misma información. ¿Ya? Eso no quiere decir que no esté justificada el uso de métricas que utilicen estas mismas mediciones primarias, ¿verdad? Que no esté justificada la redundancia, pero hay que tener presente de que uno siempre se refiere en últimos términos, a 4 esencialmente mediciones primarias. ¿Ya? Y cabe hacerse la pregunta si estas métricas están estadísticamente correlacionadas o no, ¿verdad? Con respecto al marco referencial, bueno, es importante para poder tener este marco referencial, lo que necesitamos es comprender cuál es el rango de variabilidad natural versus el antrópico, o el después del experimento, o el después de la intervención, ¿verdad? Entonces, evaluar, uno no saca nada con medirle métricas al paisaje si es que no se hace la pregunta de, ok, ¿qué parte de la configuración estoy midiendo cuando uso esta métrica? ¿Cómo va a variar esta métrica si yo variara la escala de análisis o la resolución temática del análisis? ¿Cómo es afectado por la matriz? Si yo tomo una perspectiva de biogeografía de islas, ¿se acuerdan la teoría de biogeografía de islas? Mira, se me cayó arriba de la computadora. ¿Se acuerdan de la teoría de biogeografía de islas? ¿Quién me puede describir Sí. así, a grosso modo, de qué se trata? A mayor tamaño de la isla, mayor recurso, mayor cantidad de especies, y a menor tamaño de la isla, menor recurso, menor calidad de especies. ¿Ya? O Y menor te falta cantidad, una menor Digo si parte. era calidad. oceánica o continental. También. Cuando ¿Ya? era continental era más fácil la dispersión de Ya, las ya, pero especies. a ver, cámbiate la noción esta de continental oceánica por... ¿Qué diferencia tienen las oceánicas con las continentales? Que unas están más aisladas que otras. Las Una otras está están cerca y otra conectadas está todo el tiempo. lejos. Ya. Entonces, la teoría de biogeografía de isla, para los geógrafos que no sé si ya han hecho biogeografía, o los que no hayan hecho biogeografía, la teoría de biogeografía de isla lo que propone, se propone como una teoría que explica la diversidad de una isla. ¿Ya? Ahora, una isla puede ser considerada en un sentido laxo, ¿verdad? Porque podemos tener un parche isla, ¿verdad? O sea, o más bien, una isla es un parche en el medio del mar, pero podríamos tener un parche en el medio de un bosque, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, o sea, lo que propone la teoría de geografía de islas, lo que propone MacArthur y Wilson en el año 67, es que en realidad la diversidad de una isla va a ser una función de 2 cosas. Bueno, la primera es lo primero que dijeron ustedes ahí, es que tiene que ver con que mientras más grande sea la isla, mayor recursos van a haber. Por lo tanto, como va a haber mayor recursos, va a poder recibir un mayor número de individuos, y como van a haber más individuos, van a haber un mayor número de especies. Y ese es el problema de la teoría de biogeografía de islas. ¿Ya? Porque, o sea, lo que propone la teoría de biogeografía de islas lo que propone MacArthur y Wilson en el año 67 es que en realidad la diversidad de una isla va a ser una función de 2 cosas. Bueno, la primera es lo que dijeron ustedes ahí, es que tiene que ver con que mientras más grande sea la isla, mayor recursos van a haber. Por lo tanto, como va a haber mayor recursos, va a poder recibir un mayor número de individuos, y como van a haber más individuos, van a haber un mayor número de especies. Y ese es el problema de la teoría de biogeografía de islas. ¿Ya? Porque
diversidad no es igual a abundancia. ¿Ya? ¿Lo tienen claro eso? ¿Ya? Por eso es que es bastante cuestionada también, pero como constructo teórico sirve. ¿Ya? A mayor tamaño la isla, mayor recursos van a haber, por lo tanto van a haber mayor número de individuos. Entonces, mientras más grande la isla, van a haber más especies. Mientras más chica, menos especies. ¿Ya? Pero dice, pero también ocurre que las islas han estado, los parches, han estado aislados hace más o menos tiempo, ¿ah? O están a una distancia cerca o lejos de una fuente, ¿verdad? Y como están cerca o lejos de una fuente, mientras más lejos están, menos especies van a poder llegar. Mientras más cerca estén de la fuente, más individuos van a poder llegar ahí y va a haber mayor riqueza. Entonces, se produce un equilibrio entre la colonización de estos parches y la extinción de esos parches. Y la extinción está dada principalmente por la cantidad de recursos que allí hay, ¿verdad? Por el tamaño de la isla y la colonización por la distancia a que están de la fuente. Entonces se producen estas dos curvas que se cruzan, y donde se cruzan se dice que está la diversidad de esos parches. Entonces, tener una aproximación de ese tipo, tener una perspectiva de que en realidad estamos lidiando con parches que son islas, ¿verdad? En algún tipo de mar, ya de bosque urbano, matorral, pradera, lo que sea, pero son parches que están inmersos en una matriz, ¿verdad? Podemos decir de qué manera le afecta a la matriz. La matriz la afecta achicando el parche, agrandando el parche, o bien aislándolo, ¿ah? O conectándolo, ¿verdad? Otra pregunta entonces es hacerse, entonces esa perspectiva de biogeografía de isla es muy importante y es muy distinta a una perspectiva de mosaico, donde en realidad todo es cancha, ¿verdad? Y los efectos de la cercanía y del tamaño, ¿ah? No son los únicos que definen, ¿ah? La posibilidad de ocupación de ese parche, ya que sería una perspectiva más de mosaico, ¿verdad? Finalmente, bueno, comprender cómo responde a variaciones controladas, cuál es el rango de variación, entre qué valores se mueven mis métricas, ¿ah? Y finalmente de qué manera, qué tan parecido o qué tan abstracto es el modelo de paisaje que yo voy a utilizar para hacer esta evaluación. Entonces, el gran slogan, digamos, bueno, no es solo un slogan, es importante, es muy relevante cuando hacemos estudios de métrica, es que solo en la manera en que podamos responder a estas consideraciones, vamos a poder hacer una interpretación de estas métricas de manera consistente. ¿Ya? Quiero llegar hasta aquí porque lo que hay para adelante son diapos que son bastante... A ver, no, voy a llegar un poquito más adelante. Bastante, yo diría... fomes en el sentido de que son simplemente una descripción de las métricas, ¿ya? No es que sean fomes, sino que en realidad me interesa nombrarles algunas métricas, y yo les dejé a ustedes el manual, ¿ah? Donde están descritas la gran mayoría de las métricas, ¿ah? En el manual de Leitao y Botequilla y McCarrigal, ya en este manual de buenas prácticas. ¿Ya? Pero hay un par de cosas que yo sí quiero pasarle, así que voy a seguir. Métricas globales: riqueza, proporción de clase, número y densidad de parche, tamaño medio de parches. ¿Ya? Voy a ir pasando rápido por esta parte, ¿ah? Porque quiero explicar algunas partes que podrían ser más difíciles que ustedes comprendan por sí mismos. ¿Ya? La riqueza de parche es el número de clases y va del rango de, o hay un parche o hay hasta el infinito, dependiendo de la resolución temática que podamos tener. Ya, el área proporcional por clase es la proporción del paisaje cubierto por una determinada clase, ¿ya? Y estas son métricas locales, que son más bien a nivel de parche, y van a describir 4 cosas, ¿verdad? La geometría general, que es el área, el perímetro, la forma, y que en la mayoría de las veces se representa de la manera más sencilla por la razón área-perímetro y sirve para comprender el efecto del borde, la dimensión fractal, el radio de giro,
que es una medida de la correlación espacial, y después hay métricas de agregación, que son el contagio, el clustering, la distancia entre vecinos, ya la proximidad, y finalmente métricas que son de contraste entre bordes. Las primeras, la de geometría general, las voy a pasar así súper rápido, ¿ah? Donde en general interesa la relación perímetro-área, ¿verdad? Que mientras más pequeña es esta métrica, ¿verdad? Más chico es el perímetro, ¿verdad? Lo que quiere decir que los parches se parecen cada vez más a un círculo, ¿verdad? El índice de forma, la dimensión fractal, y otra métrica es el índice del círculo circunscrito. Y esta es interesante, es entretenida, porque esencialmente lo que hace es que toma un parche y a cada parche le busca el círculo que circunscribiría de mejor manera el círculo más pequeño que circunscribiría el parche, ¿verdad? Y calcula el área de ese círculo, o algún índice de ese círculo. Se fijan entonces, si el parche es más alargado, por muy chico que sea el parche, va a tener un área, un círculo circunscrito mucho más grande, proporcionalmente a su área. ¿Ya? Entonces, esa es una medida de forma. ¿Ya? Pero otra manera de medir la complejidad, que yo diría es la manera que se usa hoy día, ¿por qué? Porque es insensible a la escala, es medir la complejidad a través de la dimensión fractal. Entonces, aquí quiero detenerme un segundo. ¿Ustedes saben qué son los fractales? Los más esotéricos, a ver si alguien me puede decir. No tienen por qué ser esotéricos como yo, digamos, pero ¿qué son los fractales? A ver, si alguien se atreve. Es la repetición de un patrón ¿Ya? que se puede repetir como infinitamente. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra descripción? Como figura Es autorreferente. como, Autorreferente. Eso me gustó. Los fractales son como, es como que existe una ley de fractal, ¿o no? ¿Ya? Un matemático súper famoso que hizo esta ley, que La es ley de donde todo Fibonacci. tiene un orden, donde todo tiene un orden, por ejemplo, la forma de los caracoles, que es desde el centro hacia afuera. Más no que son nada como fractales. eso, ¿no? Creo. Eso es otra cosa, creo, matemática, pero no fractales. ¿Misael? No, es que no soy Misael, perdone, soy la Javiera, ¿Ya? que estoy en otro computador. ¿Ya? No, está bien, pero Javiera, ¿qué cosa iba a decir? No, tú dijiste recién, perdón. Ya. Sí, Entonces, había un matemático súper famoso, me gustó eso, que lo tienen presente. ¿Y saben de cuándo? Benoit Mandelbrot describió los fractales. ¿Saben qué año? como en 1800 por ahí, o antes. ¿En qué año nacieron ustedes, aprox? ¿Así? ¿En los 90 o 2000? ¿Ya? No. 98. No, 98. 98. 94. 94. Ya. 99. 99. Bueno. Bien. Entonces, imagínense que los que nacieron en 94, que son los más viejitos, que tampoco son muy viejos, po. Benoit Mandelbrot describe la matemática de los fractales en un paper o en un librito por primera vez 8 años antes, en 1982. Entonces, si bien los fractales, como la geometría de los fractales, era conocida mucho antes, ¿no? La descripción matemática viene a ocurrir hace muy poco. Y lo que son los fractales son justamente, se clasifican como objetos geométricos que son tal cual, no recuerdo quién lo dijo, que levante la mano, pero son autorreferentes. Son, vamos a decir, no autorreferentes, sino que son autosimilares. ¿Ya? Y un ejemplo aquí
Este de acá, el clásico ejemplo es la hoja de arce de la bandera de Canadá, ¿cierto? 86. La canción de todo, no sé quién es. Ya, entonces, imagínense que tienen una línea a la cual le introducen un triángulo. Y le introducen este triángulo y después le inventan una regla y dicen a todas las líneas rectas en esta geometría yo le voy a poner una punta de un triángulo. Y hago eso al infinito. Entonces, de esta le introduzco esta, y a esta de acá obtengo la figura B, y obtengo este otro, y así a cada una de ellas puedo seguir haciéndolo al infinito, y al hacerlo al infinito, cuando yo lo mire desde otra escala, lo que voy a ver es este mismo patrón. ¿Ya? Lo mismo si es que yo uso un cuadrado. ¿Ya? O cualquier otra. Entonces, la gracia de la geometría fractal, aquí nosotros vamos a usar el índice, vamos a usar la fractalidad, que ya les voy a explicar cómo se mide, pero a grandes rasgos, pero lo que representa es una medida de qué tan heterogéneo es. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Te acuerdan cuando hablábamos de las dimensiones? ¿Verdad? Hablamos de que existía dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Bueno, resulta que el mundo no es así. El mundo no es o un punto, una línea, o está todo una superficie llena, sino que está, más bien, se parece a estos corales, a estos agaves, o bien a esta, una foto de la costa chilena. ¿Ya? Donde, en este caso, este mapa no está representado ni por una línea recta de una dimensión 1, ni está totalmente lleno el espacio en 2 dimensiones, sino que es una dimensión fraccionaria, donde el borde de esta costa depende de una u otra manera de la vara, de la regla con que yo voy a ir a medir este borde. Imagínense, existe un paper muy famoso que se pregunta ¿cuál es el largo de la costa de Inglaterra? Entonces, lo que hacen es que mandan a una persona con una vara de 1 metro, con una wincha de 1 metro, y le hacen hacer toda la costa de Inglaterra, ya, esto es ficticio, por cierto, ¿no? Pero le hacen hacer toda la costa y obtiene un número, y resulta que si va otro con una vara de 10 metros, y va otro con una foto satelital, y va midiendo con un compás los bordes, obtienen todas medidas distintas. Entonces, ¿cuál es el borde real? ¿Ya? Chuta, me lo salté toda esta parte. Entonces, resulta que... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, que es subjetivo el borde. La definición del borde es subjetiva. Pero lo importante es darnos cuenta de que existe una manera de capturar la heterogeneidad de esa medición. Y esa medición, y capturar la heterogeneidad de esa medición, bueno, es objeto de otro curso, digamos, pero de manera a grandes rasgos, la manera en que se hace es que tú obtienes esa medición a distintas escalas. Con 1 metro, con 2 metros, con 10 metros, con 1 kilómetro, con 10 kilómetros, con 100 kilómetros. Y tú graficas el valor obtenido en el eje de las ordenadas, en el eje Y, y la escala con que lo mediste en el eje X. ¿Y qué es lo que vas a ver? Es que en una escala logarítmica vas a obtener una línea recta. Y resulta que la pendiente de esa línea recta es la dimensión fractal. ¿Ya? ¿Puedes repetirlo, profe? Mira, no es algo que yo les voy a preguntar en la prueba, pero la manera de obtener el valor de la dimensión fractal es tomar, digamos que en este ejercicio de medir la costa de Chile, ¿ya? Mandamos a alguien con 1 metro, alguien con una vara de 10 metros, después alguien con
la medimos a 1 kilómetro, después a 10 kilómetros, después a 100 kilómetros, después a 1000 kilómetros, ¿ya? Si se fijan, voy por órdenes de magnitud, 1, 10, 100, 1000, ¿verdad? Voy por órdenes de magnitud, hacemos todas esas mediciones y obtenemos un valor de largo de costa, ¿cierto? Entonces, ese valor de largo de costa para cada escala en que la medimos, 1, 10, 100, 1000, ¿ah? La ponemos el valor de costa en el eje de las X, de la Y, de las ordenadas, con el valor de la vara con que lo medimos en el eje de las coordenadas, de las X. Y cuando tú graficas a todas las escalas el largo de la costa que obtuviste, y pones eso en una escala logarítmica, en los ejes, vas a obtener una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta es la dimensión fractal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en el fondo la dimensión es invariante a la escala. Y es una medida de heterogeneidad que no depende finalmente de cómo tú la mediste. No depende de la escala en que tú miraste el objeto. Porque tú lo mediste a todas las escalas. Que se hace cargo del cambio de escala. Y por eso es que es tan interesante la dimensión fractal como una medida de heterogeneidad. Porque fíjense que este agave es autosimilar, pero no ocupa las 3 dimensiones. Entonces debiera tener una dimensión fractal, si nosotros midiéramos el volumen de este agave, una dimensión fractal entre 2 y 3. Porque se vería así como se ve en este mapa, como 2,3. Pues. ¿Ya? Lo mismo pasa con esta costa, que sería una medida entre una línea y llenar el área total, el área de dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, por eso que la dimensión fractal es una medida que resuelve el dilema de cómo medir la forma. Porque medir la forma utilizando la relación entre perímetro y área está bien, es una manera de hacerlo, pero va a depender de la escala en que yo defino mi parche. ¿Cierto? En cambio, la dimensión fractálica no lo hace. Ya, seguimos. Métrica a nivel global. Ya hablamos bastante de las métricas a nivel global. Proporción de área por clase, densidad de parches, tamaño promedio de parche. Yo les voy a dejar todo esto para que ustedes mismos se las estudien y las lean y las comentemos en el Discord. Porque en realidad son todas métricas, nada, que ustedes se tienen que leer en el manual. Y vamos a hacer el práctico de hoy. Alguien me está escribiendo, Martina Palma. Y vamos a parar aquí. ¿Ya? Y eso. Métricas de borde. Ahí está. Composición, configuración. Volvemos. Métricas funcionales, estructurales. Este es el libro que yo les puse, Measuring Landscapes, un manual de buenas prácticas, el manual del planificador de André Botequila, Leitao, Miller y Kevin McCarrigal. ¿Ya? Existen otros libros que son muy interesantes para el desarrollo de software de libre distribución y permiten hacer toda esta. ¿Sí? El manual del planificador que nos está mostrando ahora, de casualidad, ¿usted lo pondrá en el CIODU? Ya está. Genial. Gracias. Ya está.